Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Antes de sumergirnos de lleno en este nuevo capítulo de Jin Itadori en Tokyo Ghoul, quiero tomarme un pequeño momento para agradecerles de todo corazón por el increíble apoyo que le han estado dando a esta serie. Leer sus comentarios, ver sus likes y saber que están disfrutando tanto de esta historia como yo al escribirla, de verdad me motiva muchísimo a seguir trayendo contenido de calidad. Ahora, sin más rodeos, empecemos. Reencarnado como Jin Itadori en Tokyo Ghoul capítulo 6. Una nueva familia y el rey de un ojo. El polvo flotaba perezosamente en los haces de luz anaranjada que se filtraban por las persianas del apartamento. El silencio en el antiguo hogar de Arata Kirishima era espeso, casi sofocante, roto únicamente por el sonido del cartón al ser armado. Oficialmente, el recién ascendido investigador de primera clase, Jin Itadori, había solicitado realizar un barrido táctico final en la residencia del Ghoul de rango SS para buscar posibles nexos con el árbol Aogirio diarios de investigación. Dada su nueva posición y el prestigio de haber eliminado al objetivo, nadie en el CCG se atrevió a cuestionarlo. Le dieron las llaves y total libertad, pero en realidad, Jin no estaba buscando pistas. Estaba de rodillas frente a un viejo estante, guardando con sumo cuidado un álbum de fotos familiar, un par de libros de cuentos gastados y un conejo de peluche al que le faltaba un ojo. Estaba recolectando recuerdos, sabiendo que los equipos de limpieza de la comisión llegarían en un par de horas para confiscar y destruir todo. Jin quería salvar los únicos fragmentos de humanidad que Touka y Ayato tenían de su padre. Cerró la caja de cartón con un suspiro y se puso de pie, ajustándose las gafas. Su mente vagó hacia su propio apartamento, donde los dos niños estaban actualmente escondidos. Habían sido días extraños. A pesar del dolor, los pequeños hermanos eran sorprendentemente tranquilos. No hacían ruido, no exigían nada y se mantenían acurrucados en el sofá cama que Jin les había preparado. El tema de la alimentación, que para cualquier otro humano habría sido una pesadilla logística, Jin lo había resuelto con su habitual pragmatismo frío. Su posición en el CCG le daba acceso directo a los reportes policiales de Tokio. Un oficinista que se había lanzado a las vías del tren a las afueras de la ciudad. Un estudiante que se había colgado en el bosque de Aokigahara, cuerpos de suicidas que no eran reclamados por nadie y que la burocracia olvidaba rápido. Con un par de sobornos en los lugares correctos y su plata de investigador abriéndole las puertas de las morgues de baja seguridad, Jin conseguía la carne necesaria sin tener que derramar una sola gota de sangre inocente. Era un método macabro, sí, pero era la realidad de su nuevo mundo. Curiosamente, no le preocupaba demasiado qué pasaría si el CCG se enteraba de su pequeña familia. La lógica de Lucas calculaba las variables con frialdad. Ahora era un primera clase, el protegido de los Uasu, y físicamente poseía la fuerza de un monstruo capaz de masacrar escuadrones enteros si lo acorralaban. Tenía poder político y poder destructivo. Si el secreto salía a la luz, estaba preparado para abrirse paso a golpes si era necesario. Levantó la caja, sintiendo que el verdadero peso que cargaba no era el miedo a la comisión, sino la culpa. Jin se detuvo frente a la puerta, recordando la noche en que los llevó a su casa. Les había entregado el mensaje de Arata. Les había dicho que su padre los amaba más que a su propia alma y que no debían dejarse consumir por el odio. Los niños habían llorado hasta quedarse dormidos abrazados a él. Pero cuando Touka, con los ojos hinchados y la voz rota, le preguntó exactamente cómo había muerto su padre, a Jin le faltó el valor. El muro de acero del CCG no pudo mirar a esa niña a los ojos y decirle: yo le corté el cuello. Simplemente les mintió. Les dijo que el CCG lo había acorralado y que, a pesar de luchar con valor, no logró escapar. Era una mentira cobarde, quizás la primera vez que Jin retrocedía ante la realidad, pero prefería cargar con ese pecado en silencio a que los niños vivieran sabiendo que el hombre que les preparaba la cena y los arropaba en las noches era el mismo verdugo que los dejó huérfanos. Es mejor así, se convenció Jin, abriendo la puerta y saliendo del apartamento para siempre. El odio solo los destruiría. Después de esos eventos, en lo más profundo del laberinto subterráneo del Distrito 24, el silencio de la habitación de Eto fue roto por el patético zumbido de un teléfono desechable. La chica, que llevaba días balanceando las piernas con una ansiedad que aterraba a sus subordinados, se lanzó sobre el aparato. Esperaba leer un mensaje extenso sobre su inminente ascenso, sobre la sangre del combate o, al menos, una mentira elaborada sobre las misiones del CCG. Pero lo que apareció en la pantalla la dejó congelada. Perdón, tuve exámenes, ¿cómo estás? Eto parpadeó debajo de sus vendas. Leyó el mensaje una vez. Luego otra. ¿Exámenes? Acababa de decapitar al monstruo acorazado más temido de Tokio, había puesto de rodillas a la cúpula de los Uasu, y su excusa por no escribirle en 4 días era que tenía que estudiar para la universidad.
Una risita temblorosa escapó de sus labios antes de convertirse en una carcajada limpia y absolutamente maniática. Rodó por la cama, pateando las sábanas. Ja 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 ja. Es un mentiroso tan descarado. Chilló de pura euforia. Ay, Jin, eres adorablemente retorcido. Le fascinaba ese juego. Le encantaba que el investigador más letal de la ciudad se esforzara tanto por mantener una fachada de estudiante común con ella. Con los dedos temblando de emoción, le tecleó una respuesta rápida. Estaba muy preocupada. Espero que hayas aprobado. Tenemos que celebrar pronto. Te extraño. A kilómetros de ahí, ajeno a la locura de su novia, Jin Itadori abría la puerta de su apartamento con la caja de cartón bajo el brazo. Al cruzar el umbral, el ambiente solitario de su casa había desaparecido. El olor a pollo frito y comida comprada llenaba el aire, acompañado de las voces familiares de sus amigos. Al fin llega el dueño de la casa. Exclamó Daiki desde la cocina, sirviendo refrescos en vasos de plástico. Fuimos a ver al viejo Asuke y nos dijo que estabas súper ocupado, así que vinimos a dejarte la cena lista. Jin dejó la caja sobre la mesa con cuidado. Una sonrisa genuina, cálida y relajada iluminó su rostro, agradeciendo tener a esas personas en su vida para anclarlo a la realidad. Se los agradezco, de verdad. Han sido días largos. Mientras se quitaba el abrigo, su mirada se detuvo en Ren, que estaba sentado en el sofá. Su amigo pacifista lucía muy diferente. Su postura ya no era encorvada, llevaba una chaqueta de cuero ajustada y sus hombros se veían notablemente más anchos y definidos. Había una dureza en su mirada que antes no existía. «Te ves distinto, Ren», comentó Jin, acercándose con curiosidad. «¿Estás haciendo algo nuevo? Te ves mucho más fuerte». Ren se tensó por una fracción de segundo, pero rápidamente forzó una sonrisa tranquila. «Ah, sí, empecé a ir a un gimnasio de contacto y a tomar clases de defensa personal. Ya sabes, con todo lo que pasa en la ciudad, no quiero seguir siendo una carga si algo malo ocurre». «Me alegra escuchar eso», respondió Jin con amabilidad, dándole una suave palmada en el hombro. «Solo no te sobreesfuerces. Basta de hablar de músculos, que yo traigo las verdaderas noticias». Interrumpió Chigyou, acomodándose las gafas con orgullo. Sacó un sobre con el logo del CCG y lo dejó sobre la mesa. «Oficialmente soy parte del equipo. La división de investigación compró la patente de mi diseño térmico y me contrataron como investigador técnico junior. Voy a trabajar directamente diseñando armamento. Eso es increíble, Chigyou». «Felicidades», dijo Jin, sinceramente feliz por el logro de su amigo. «Y hablando de armamento». Chigyou lo señaló con entusiasmo. «Todos en los laboratorios están como locos con el cadáver de ese rango SS que trajiste. Pero hay algo que no entiendo, Jin, ya eres un primera clase. Por derecho, deberías haber exigido un quinquet personalizado hecho con ese goal, pero vi en el sistema que rechazaste la solicitud. ¿Por qué?». El apartamento quedó en silencio. Jin bajó un poco la mirada, su expresión suavizándose mientras la imagen de Arata pidiendo por sus hijos cruzaba su mente. «El quinquet que tengo funciona perfectamente, Chigyou», respondió Jin, con un tono suave pero firme. «Además, no me gusta la idea de quitarle sus cosas a alguien que ya lo perdió todo. El CCG puede quedarse con los trofeos, a mí no me interesan». Antes de que Chigyou pudiera cuestionar esa inusual falta de ambición, Daiki, que estaba trayendo los platos de la cocina, se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en el oscuro pasillo que daba a las habitaciones. «Oye, Jin», murmuró Daiki, parpadeando un par de veces. «¿Quiénes son esos niños?». Ren y Chigyou giraron la cabeza. Asomándose tímidamente por el marco de la puerta, nerviosos por la presencia de tantos desconocidos, estaban Touka y Ayato. Ayato se aferraba a la ropa de su hermana mayor, mientras ella miraba al grupo a la defensiva. Toda la atención recayó en Jin. Lejos de ponerse nervioso, el joven soltó un pequeño suspiro, se agachó hasta quedar a la altura de los niños y les extendió la mano con una ternura absoluta. «Vengan, no pasa nada», les dijo Jin, con una voz increíblemente reconfortante. «Son ruidosos y un poco idiotas, pero son inofensivos. Son mis amigos». Touka dudó un segundo, pero la confianza que Jin le transmitía era más fuerte que su miedo. Tomó la mano de su hermanito y ambos caminaron lentamente hasta refugiarse a los costados de Jin. Él les acarició el cabello con delicadeza antes de mirar a sus tres amigos, que seguían con la boca abierta. «Chicos, ellos son Touka y Ayato», los presentó Jin, poniéndose de pie pero manteniendo sus manos sobre los hombros de los pequeños para darles seguridad. «El padre de estos niños era un conocido mío, tuvo un accidente recientemente y falleció». Daiki bajó el plato de pollo, con el rostro pálido por la sorpresa. «Espera, ¿estás diciendo que...?» «Sí», asintió Jin, mirándolos con seriedad y convicción. «No tenían a nadie más que los cuidara ni a dónde ir.
Así que hice algunos trámites rápidos en los juzgados, moví un par de influencias y ahora soy su tutor legal oficial. Vivirán aquí conmigo a partir de hoy. Somos familia. El impacto inicial duró unos segundos, pero conociendo el corazón enorme que Jin siempre había demostrado tener, el mismo corazón que lo mantenía noches enteras cuidando a Wasuke en el hospital, la sorpresa se transformó rápidamente en empatía. Daiki fue el primero en sonreír, agachándose para quedar a la altura de los hermanos. Bueno, supongo que tendré que empezar a comprar postres cuando venga de visita. Bienvenidos a casa, pequeños. El ambiente en el apartamento se relajó un poco tras la declaración de Jin. Daiki, siempre el más enérgico del grupo, había traído una mezcla caótica de comida rápida para celebrar la noche. Mientras desenvolvía unos tacos que olían a especias y salsa, Jin se encargó de hacer las presentaciones oficiales. Chicos, este grandulón escandaloso es Daiki, dijo Jin, señalando a su amigo que saludaba con la mano llena de servilletas. El que tiene las gafas como las mías y cara de no dormir es Chiyou, nuestro nuevo genio inventor. Y el de la chaqueta de cuero es Ren. Touka y Hayato asintieron lentamente, aún manteniéndose cerca de las piernas de Jin. Para los dos pequeños, la situación era un rompecabezas incomprensible. Sabían perfectamente a qué se dedicaba el joven que los había acogido. El olor a desinfectante clínico, la gabardina y el maletín plateado eran símbolos de la muerte para su especie. ¿Por qué un investigador de la CCG los perdonaba? ¿Por qué los traía a su casa y los trataba con esa suavidad, en lugar de entregarlos a los laboratorios? Desde el otro lado de la sala, Ren los observaba con una intensidad diferente a la de Daiki o Chiyou. Como Goul, los sentidos agudizados de Ren captaron de inmediato la verdad. No olían a sudor humano común ni a la loción barata que usaba Daiki. Olían a depredadores. Olían a Ghouls. Ren tragó saliva, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. Sus ojos saltaron hacia Jin. ¿Acaso esto es una trampa de la comisión? Pensó Ren, alarmado. ¿Jin sabe lo que son? ¿Los está usando para algún experimento? Pero al ver la forma en que Jin les acariciaba el cabello y la absoluta tranquilidad con la que se movía, Ren comprendió que no había malicia en él. Jin sabía exactamente lo que había traído a su casa, y por alguna razón insana, los estaba protegiendo. Ren decidió guardar silencio. Si Jin tenía un secreto tan grande, él no sería quien lo arruinara. Mientras Daiki y Chiyou discutían animadamente sobre el nuevo trabajo del inventor, Jin tomó uno de los tacos, dándole un mordisco con total despreocupación. Con la mano libre, se acercó a la pequeña cocina del apartamento y preparó 2 tazas de café negro bien caliente. Antes de llevarlas a la mesa, Jin sacó de su bolsillo un pequeño frasco. En su interior había unos terrones oscuros, casi como cubos de azúcar morena, que él mismo había preparado horas antes utilizando los recursos de la morgue a los que tenía acceso. Eran concentrados. Lo suficiente para saciar el hambre biológica sin levantar sospechas frente a los humanos. Jin dejó caer un cubo en cada taza, observando cómo se disolvían instantáneamente, y caminó de regreso. Tengan, dijo Jin, pasándoles las tazas a los hermanos con una sonrisa cálida. Sé que el estofado de la vecina no era de su gusto. Beban esto. Les quitará el frío y los hará sentir mucho mejor. Touka tomó la taza con ambas manos. Al acercarla a su rostro, el inconfundible y denso aroma de lo que realmente contenía ese café golpeó sus sentidos. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándolo con una mezcla de shock y gratitud extrema. Hayato, al olerlo, no dudó un segundo y le dio un sorbo largo, sintiendo como el ardor en su estómago desaparecía como por arte de magia. Jin volvió a su lugar y le dio otro mordisco a su taco, masticando con calma mientras los veía integrarse poco a poco en la dinámica de sus amigos. Por fuera, parecía un simple joven universitario disfrutando de una cena improvisada. Pero por dentro, la mente transmigrada de Jin trabajaba a 1000 por hora, analizando el tablero de ajedrez en el que se había convertido Tokio. Arata está muerto y yo acabo de alterar la línea temporal rescatando a sus hijos, pensaba Jin, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta. Aogiri está creciendo rápido. Eto tiene que estar moviendo sus piezas. La verdadera pregunta es, ¿ya lo hizo? ¿Ya se enfrentó a Kiso Arima en el Distrito 24? ¿Ya formaron su alianza secreta para crear al Rey de un Ojo, o estoy a tiempo de intervenir en ese encuentro? El reloj seguía corriendo. Mientras Jin construía un hogar seguro para Touka y Hayato en la luz, los 2 monstruos más grandes de la historia de Tokio estaban a punto de cruzar sus caminos en la oscuridad, y él iba a estar justo en medio de ambos bandos. El ambiente en el apartamento comenzó a relajarse poco a poco, guiado por la energía inagotable de Daiki, quien ya estaba sacando la comida de las bolsas de papel. Había traído de todo un poco, incluyendo una orden de tacos callejeros que inundó el lugar con olor a especias.
Touka y Hayato se sentaron rígidamente en el borde del sofá. Los dos niños miraban a Jin de reojo, con una mezcla de gratitud y una profunda y silenciosa confusión. Ellos sabían perfectamente quién era él. Sabían que trabajaba para la Comisión de Contramedidas Gould. Las batas blancas, los maletines metálicos y el olor a desinfectante eran sinónimos de muerte para su especie. Los investigadores cazaban Goulds, los torturaban y los asesinaban. Entonces, ¿por qué este hombre los había rescatado? ¿Por qué los perdonaba y, más aún, los reclamaba como su familia? Era un cortocircuito en todo lo que su padre les había enseñado sobre el mundo humano. Jin notó sus miradas ansiosas. Sabía que no podían comer la cena que Daiki había traído, a pesar de que ya se había encargado de alimentarlos con carne de la morgue esa misma mañana. Quería empezar a variar sus rutinas, a enseñarles a disimular en la sociedad sin tener que pasar hambre constante. Se levantó con naturalidad y fue a la cocina. Preparó 2 tazas de café oscuro y, asegurándose de darles la espalda a sus amigos, sacó de su bolsillo un pequeño frasco. Con unas pinzas, dejó caer un par de extraños cubos rojizos en las tazas. Se disolvieron al instante. No era necesario explicar de qué estaban hechos. Eran un extracto concentrado que había logrado procesar para calmar la sed de sangre sin recurrir a un cuerpo entero. Mientras tanto, desde el otro lado de la sala, Ren observaba la escena en silencio. Los sentidos del Gould Pacífico estaban a flor de piel. Aunque Touka y Hayato intentaban pasar desapercibidos, Ren pudo captar el leve pero inconfundible aroma a células RC que emanaba de ellos. Su corazón dio un vuelco. No son humanos, pensó Ren, abriendo los ojos con sorpresa, mirando a Jin fijamente. Son niños Gould. ¿Por qué Jin los trajo aquí? ¿Acaso es una operación encubierta del CCG? ¿O, será que él no se ha dado cuenta? Ren decidió guardar silencio. Si Jin no decía nada, él tampoco lo haría, pero la tensión en su interior aumentó. Jin regresó a la sala con las 2 tazas humeantes y se las entregó a los niños con una sonrisa suave. Bébanlo con cuidado, está caliente. Les quitará el frío y los hará sentir mucho mejor. Touka tomó la taza con ambas manos. Al acercarla a su rostro, el inconfundible y denso aroma de lo que realmente contenía ese café golpeó sus sentidos. Sus ojos se abrieron de par en par. Hayato no dudó un segundo y le dio un sorbo largo, sintiendo como el ardor en su estómago desaparecía como por arte de magia. Satisfecho al verlos más relajados, Jin se sentó en el sillón frente a ellos, tomó uno de los tacos que Daiki había servido y le dio un gran mordisco con total despreocupación. Por cierto, no los he presentado bien, dijo Jin, masticando con calma y señalando a sus amigos. El ruidoso que trajo la comida es Daiki. El de las gafas que no para de hablar de máquinas es Chigyo. Y el que está ahí callado es Ren. Si alguna vez no estoy en casa y necesitan algo, pueden confiar en ellos. Touka asintió lentamente, aún asimilando la extraña amabilidad de ese entorno. Por fuera, Jin parecía un simple joven universitario disfrutando de una cena improvisada con sus amigos. Pero por dentro, su mente transmigrada trabajaba a 1000 por hora, analizando la logística de su nueva vida. Los cubos funcionarán por ahora, pero no son una solución a largo plazo, pensaba Jin, dándole otro mordisco a su taco. Tengo que encontrar la manera de investigar y desarrollar el alimento sintético para Goulds. Ese proyecto existirá en el futuro, sé que es posible crear un sustituto nutricional que puedan digerir sin problemas. Quizás pueda guiar a Chigyo en esa dirección ahora que está en la división de investigación. Además de la dieta de los niños, el panorama político de Tokio no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Había alterado la línea temporal al salvar a Touka y Hayato, y al matar a Arata antes de que lo convirtieran en una granja de armaduras viviente. Arata está muerto, reflexionó Jin, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta. Aogiri está creciendo rápido y Eto ya tiene que estar moviendo sus piezas. La verdadera pregunta es, ¿ya lo hizo? ¿Ya se enfrentó a Kiso Arima en el Distrito 24? ¿Ya formaron su alianza secreta para crear al Rey de un Ojo, o todavía estoy a tiempo de presenciar ese encuentro? El reloj seguía corriendo. Mientras Jin construía un hogar seguro en la luz y planeaba el futuro de 2 pequeños Goulds, las piezas más peligrosas del tablero se estaban posicionando en la oscuridad, listas para cambiar el mundo para siempre. En una zona llena de muertes. Mientras Jin disfrutaba de una cena tranquila en la calidez de su hogar, a cientos de metros bajo la superficie, en las profundidades más oscuras e inexploradas del Distrito 24, el silencio no existía. Solo había destrucción. El aire estaba saturado con el hedor a sangre, ozono y polvo.
Las gigantescas estructuras de concreto subterráneo estaban destrozadas, cortadas por tajos limpios y cráteres masivos. En el centro de la devastación, la monstruosa y grotesca armadura cacuja del búho de un ojo se estaba desmoronando, derritiéndose en una masa de carne hirviente. De entre los restos orgánicos, una figura pequeña y delgada cayó pesadamente contra el suelo húmedo. Eto Yoshimura tosió sangre. Su respiración era agitada y su brazo derecho había sido rebanado limpiamente desde el hombro. El dolor era agonizante, pero en lugar de gritar, una risa baja, burbujeante y completamente desquiciada comenzó a brotar de sus labios. Frente a ella, caminando con una calma sobrenatural sobre los escombros, se acercaba la muerte misma. Kisu Arima, el segador blanco del CCG, detuvo sus pasos. Su gabardina blanca estaba inmaculada, sin una sola mancha de polvo o sangre. En su mano derecha sostenía su quinqué tipo espada, cuya hoja brillaba con frialdad bajo la tenue luz de los túneles. Su rostro era una máscara de apatía absoluta, pero detrás de sus gafas, sus ojos reflejaban un cansancio milenario. Así que esta es la verdadera forma del monstruo que aterroriza a la comisión, dijo Arima, con una voz monótona y sin aliento, observando a la adolescente de 15 años que yacía a sus pies. Una niña. Eto se apoyó sobre su brazo sano, levantando la mirada hacia él. Su rostro estaba sucio y pálido, pero su único ojo rojo brillaba con una intensidad salvaje. «Y tú eres el perro guardián más fuerte de los Uasu», respondió ella, escupiendo un coágulo de sangre. «Pero estás ciego, Arima. O al menos, tu cuerpo se está pudriendo por dentro. Puedo olerlo. Esa sangre a medias que corre por tus venas te está matando». Arima no cambió de expresión. No levantó su arma para darle el golpe de gracia. Simplemente clavó la punta de su quinqué en el suelo y la miró fijamente. «Este mundo es una jaula de pájaros», murmuró el segador blanco, sus palabras resonando con un peso lúgubre. «Los Uasu mantienen el equilibrio a base de masacres controladas. Los ghouls y los humanos están atrapados en un ciclo infinito que no tiene sentido. Yo he asesinado a miles, pero no puedo romper la jaula desde adentro». Eto dejó de reír. A pesar del dolor de su amputación, su mente brillante y retorcida comprendió de inmediato lo que el dios de la muerte le estaba diciendo. No era una ejecución, era una audición. «Necesitas un símbolo», dijo Eto, su tono volviéndose afilado y calculador. «Un enemigo común que sea tan terrible que obligue a ambas especies a unirse, o un salvador que los guíe para destruir a los Uasu. Necesitas un rey de un ojo». «Exactamente», asintió Arima, ajustándose las gafas con su mano libre. «Mi plan era dejar ese trono vacío. Calentar el asiento como el segador invencible hasta que, algún día, un ghoul lo suficientemente fuerte apareciera, me matara y tomara el título del rey para liderar la rebelión». «Eso es patético y lento», lo interrumpió Eto, esbozando una sonrisa maniática que dejó a la vista sus dientes manchados de rojo. «¿Por qué esperar décadas por un milagro o crear un rey falso cuando el recipiente perfecto ya existe?» Arima entrecerró los ojos ligeramente. «Habla». Eto se arrastró un poco para recargarse contra un trozo de concreto, ignorando el charco de sangre que se formaba bajo su hombro cercenado. «El trono no necesita a un ghoul de un ojo, Arima. Necesita a alguien que pueda caminar en ambos mundos y destruirlos por igual. Alguien que devore a los de mi especie, pero que no sea un peón obediente de los humanos. ¿Acaso no has leído los reportes de tu propia organización? ¿No has notado al monstruo que acaba de masacrar a Arata Kirishima sin despeinarse?» Un destello de comprensión cruzó la mirada fría de Arima. La imagen del joven prodigio que la cúpula directiva estaba alabando apareció en su mente. «Jin Itadori. El nuevo primera clase. Él es mío», exclamó Eto, su voz cargada de una obsesión posesiva que hizo eco en las paredes del túnel. «El estúpido anciano de Tsuneyoshi cree que encontró a un perrito faldero que puede reemplazar tu fuerza, pero Jin es una anomalía absoluta. Su cuerpo, su mente, la forma en que el mundo se doblega cuando él pelea, no tiene límites». Arima procesó la información con la velocidad de una supercomputadora. Conocía los informes. Sabía que Itadori había entrado al CCG de la nada y estaba escalando posiciones a una velocidad aterradora. Poseía la fuerza de un ghoul clase S sin usar armaduras experimentales, y su influencia política interna estaba creciendo. Si a eso se le sumaba la inteligencia y la fuerza bruta. «Es un humano», replicó Arima, analizando las fallas del plan. «Es mucho más que eso», siseó Eto, sus ojos brillando con pura devoción y locura. «Lo he visto regenerarse, Arima. Lo he visto devorar el Kakurou de Yamori. Jin Itadori no sigue las reglas biológicas de este mundo. Si lo ponemos en la cima de la cadena alimenticia, si le damos el poder táctico del CCG y la fuerza militar de mi árbol Aogiri, él mismo hará pedazos a la familia Wasu sin siquiera darse cuenta de que lo planeamos». El silencio volvió a caer sobre las ruinas subterráneas.
La lluvia de la superficie se filtraba por las grietas del techo, cayendo como gotas rítmicas sobre la sangre derramada. Kisu Arima, el hombre que había nacido para matar, soltó el mango de su quinqué. Miró a la adolescente mutilada frente a él y vio en ella a la socia perfecta para su traición definitiva. Cambiaremos el tablero, decretó Arima, su voz adoptando una resolución inquebrantable. Yo seré su muro a superar dentro de la comisión. Lo guiaré hacia la cima. Tú serás la oscuridad que lo afile desde afuera. Lo empujaremos hasta que descubra la verdad del mundo. Y cuando llegue el momento, Jin Itadori tomará el trono. Eto sonrió, una sonrisa genuinamente feliz, casi infantil, que contrastaba grotescamente con su estado moribundo. Trato hecho, segador. Nuestro querido Jin será el rey de un ojo. Mientras la alianza secreta más peligrosa de la historia se forjaba en la sangre y las sombras del Distrito 24, el recién nombrado rey simplemente estaba en su apartamento, riéndose de un chiste malo de Taiki y dándole un sorbo a su café, completamente ignorante del colosal peso que acababa de caer sobre su hombro él. Los días posteriores al meteórico ascenso de Jin transcurrieron en una extraña, pero reconfortante, normalidad doméstica. El sol de la tarde iluminaba una concurrida calle comercial de Tokio. Jin caminaba a un ritmo pausado, cargando varias bolsas de tiendas departamentales, mientras Touka y Hayato caminaban a su lado, mirando los enormes escaparates con una mezcla de asombro y timidez. Venían de hacer algo muy importante: visitar el hospital general. Jin había decidido que era el momento adecuado para presentarlos. Antes de entrar a la habitación 314, se había agachado frente a los niños y les había dicho con total naturalidad que, a partir de ese momento, podían llamar abuelo al anciano que estaba adentro. Para que el viejo Wasuke no hiciera demasiadas preguntas, Jin había tejido una mentira impecable y sentimental. Le contó que Touka y Hayato eran unos parientes lejanos por parte de la familia de su difunta madre, que habían perdido a sus padres en un accidente trágico y que los servicios sociales planeaban enviarlos a orfanatos distintos. Wasuke, fiel a su naturaleza gruñona, había refunfuñado al principio sobre lo imprudente que era adoptar a dos niños siendo un joven investigador soltero. Sin embargo, en el instante en que Touka, nerviosa, se acercó a la cama y le dijo hola, abuelo con voz temblorosa, toda la fachada del anciano se desmoronó. Los ojos de Wasuke se habían cristalizado y, con su mano arrugada, había acariciado torpemente la cabeza de Hayato. Hiciste lo correcto, muchacho. La familia debe estar junta, le había murmurado Wasuke a Jin, dándole su bendición total. Ahora, de vuelta en la ciudad, Jin se estaba asegurando de darles a los pequeños todo lo que necesitaban. En el viejo apartamento de Arata apenas tenían cosas, así que Jin decidió empezar de cero. Habían comprado cepillos de dientes nuevos, champús con olores frutales que los niños eligieron, zapatos de su talla exacta y varias mudas de ropa abrigada para el invierno que se acercaba. Jin se detuvo frente a una enorme y luminosa tienda de electrónica y entretenimiento. Se giró hacia los niños y esbozó una sonrisa relajada, acomodándose las gafas. Bien, la misión de comprar ropa aburrida y jabones ha sido un éxito, anunció Jin, señalando la entrada de la tienda. Ahora viene la parte importante. Entremos. Tienen vía libre. Touka miró el escaparate lleno de consolas, pantallas brillantes y pasillos de juguetes. Su instinto protector y la vida de carencias que había llevado con Arata la hicieron dudar de inmediato. Tiró suavemente de la manga del abrigo de Jin. No necesitamos nada de esto, Jin, murmuró Touka, mirando al suelo. Ya gastaste mucho dinero en los abrigos y la comida. Con eso es suficiente, de verdad. Hayato, aunque intentaba hacerse el duro, no podía evitar mirar de reojo hacia la sección donde brillaban las cajas de los nuevos videojuegos de aventura, con ese anhelo infantil que los ghouls casi nunca tenían el privilegio de experimentar. Jin bajó las bolsas un momento y apoyó una mano en el hombro de Touka, mirándola con una amabilidad infinita. El CCG le paga una cantidad ridícula de dinero a los investigadores de primera clase por arriesgar el cuello. Créeme, Touka, mi cuenta bancaria está más que bien, le explicó Jin con tono suave, disipando sus preocupaciones. Su padre hizo un gran trabajo cuidándolos, pero sé que no podían salir mucho a comprar estas cosas. Ahora pueden. Elijan lo que quieran. Una consola, videojuegos, libros, figuras de acción, lo que sea que haga que la casa se sienta más como su casa. Hayato levantó la vista, con los ojos brillando de anticipación. ¿De verdad? ¿Cualquier cosa? Lo que puedan cargar en sus propias manos, confirmó Jin con una pequeña risa. Los dos niños se miraron y, por primera vez en semanas, una sonrisa genuina e inocente se dibujó en sus rostros antes de salir corriendo hacia los pasillos iluminados de la tienda. Jin se quedó rezagado, observándolos desde la distancia con las manos en los bolsillos.
Ver a esos dos pequeños ghouls, que estaban destinados a convertirse en asesinos llenos de odio en la historia original, discutiendo ahora sobre qué videojuego de carreras llevar, Jin seguía de pie junto a las vitrinas, sosteniendo un par de bolsas y observando desde la distancia cómo Touka y Hayato discutían sobre qué consola llevar. La paz del momento era reconfortante, pero en Tokio, la tranquilidad siempre tenía una fecha de caducidad muy corta. Así que, ¿estos eran tus famosos exámenes, mentiroso? Una voz cantarina y familiar sonó justo a su lado. Jin giró la cabeza, sorprendiéndose al ver a la pequeña adolescente de cabello verde desordenado parada a escasos centímetros de él. Eto llevaba un abrigo grueso que la hacía lucir aún más pequeña. A simple vista, parecía una chica normal que había salido a pasear. Nadie habría adivinado que apenas hace unas noches anteriores había perdido un brazo entero peleando contra el investigador más letal de la CCG. Su monstruosa regeneración había hecho el trabajo, dejándola intacta. Antes de que Jin pudiera responder, los ojos de Eto se clavaron en los dos niños que ahora venían corriendo hacia ellos con una caja en las manos. Por una fracción de segundo, una sombra oscura cruzó la mirada de Eto. Era una punzada de envidia pura y tóxica. Ella había sido arrojada a las cloacas del Distrito 24 cuando era un bebé, obligada a comer basura para sobrevivir, y estos dos mocosos estaban en un centro comercial brillante, con el hombre más fuerte de la ciudad, comprándoles juguetes y mirándolos con una ternura que a ella le revolvía el estómago. Sin embargo, Eto no notó lo que realmente eran. Los niños olían a champú de frutas y ropa nueva, y cualquier leve rastro de células RC en ellos quedaba completamente enmascarado por el propio olor de Jin, un investigador que siempre apestaba a sangre de ghoul por su trabajo. Eto ocultó su envidia al instante, inflando las mejillas en un puchero exagerado. Me ignoraste por días, me dijiste que estabas estudiando, y resulta que estabas jugando a la casita. Exijo una explicación, Itadori Jin. Jin soltó un pequeño suspiro, acomodándose las bolsas en un brazo para poder mirarla con calma. No estaba jugando, Eto. Son parientes lejanos de mi familia. Tuvieron una tragedia hace poco. Perdieron a sus padres. Fui a los juzgados, hice los trámites y ahora están bajo mi cuidado. Fueron días de mucho papeleo, de verdad lo siento por no responder rápido. Touka y Hayato llegaron justo en ese momento. Se detuvieron en seco al ver a la chica extraña que estaba regañando a su nuevo tutor. Hayato se escondió un poco detrás de Jin, mientras Touka miraba a Eto con desconfianza. Eto se inclinó un poco hacia adelante, apoyando las manos en sus rodillas para quedar a la altura de los niños, dedicándoles una sonrisa que parecía dulce pero que escondía dagas. Vaya, qué tragedia. Tienen mucha suerte de tener a alguien tan bueno cuidándolos. Soy Eto, la amiga muy cercana de Jin. ¿Terminaste con el interrogatorio?, preguntó Jin, con una sonrisa suave, acostumbrado a los cambios de humor de la chica. Te prometo que te lo iba a contar en cuanto tuviéramos un rato para tomar café. Eto se enderezó, cruzándose de brazos y fingiendo estar muy ofendida, aunque en el fondo la excusa de Jin la había tranquilizado un poco. No la había ignorado por otra chica, sino por un deber familiar aburrido. Más te vale invitarme a cenar para compensarlo, le advirtió Eto, dándole un leve golpe en el brazo. Además, necesito ánimos. He estado escribiendo muchísimo últimamente. Jin le prestó toda su atención, notando el brillo genuino en los ojos de la chica cuando hablaba de su pasión. ¿Un nuevo manuscrito? Sí, asintió ella, balanceándose un poco sobre sus talones. Se llama Mi querido Kafka. Es diferente a los anteriores. Es más oscuro, más real. Lo voy a enviar a las editoriales esta semana. Tengo 16 años, Jin, si me vuelven a rechazar el borrador, juro que voy a quemar sus oficinas. Jin rió por lo bajo, pensando que, conociéndola, probablemente la amenaza iba en serio. No van a rechazarte, Eto. Tienes un talento increíble para escribir. Si este libro es tan bueno como los borradores que me dejaste leer antes, estoy seguro de que será el que te haga famosa. Las mejillas de Eto se sonrojaron ligeramente. Escuchar esa validación de los labios de Jin siempre le provocaba un cortocircuito en su mente retorcida. Quería saltar a abrazarlo ahí mismo, pero se contuvo, recordando que estaba en medio de un lugar público con dos mocosos mirándola. Bueno, eso espero, murmuró Eto, apartando la mirada con una sonrisa tonta. Ya los dejo seguir con sus compras aburridas. Te escribiré luego, Jin. Y más te vale responder esta vez. Con un rápido movimiento de mano a modo de despedida, Eto se dio la vuelta y desapareció entre la multitud del centro comercial. Touka miró a Jin, frunciendo el ceño. Jin, esa chica es muy rara. Jin soltó una carcajada sincera, revolviéndole el cabello a Touka. No tienes idea. Venga, vamos a pagar ese juego antes de que se haga más tarde. Fin de capítulo 6.
Y hasta aquí dejamos este intenso y divertido capítulo. Ver cómo Jin Itadori intenta darle una vida normal a Touka y Hayato, comprándoles ropa, videojuegos y dándoles un hogar seguro es un respiro muy necesario en este mundo tan oscuro. Pero la tranquilidad nunca dura en Tokio, especialmente cuando Eto Yoshimura aparece de la nada exigiendo atención. Afortunadamente, nuestra querida y excéntrica escritora estaba tan enfocada en sus celos que no notó que los niños eran ghouls, gracias al olor a champú de frutas y a que Jin siempre huele a sangre de ghoul por su trabajo. Además, nos enteramos de que Eto está a punto de enviar su nuevo y oscuro manuscrito, mi querido Kafka, amenazando con quemar las oficinas si la rechazan. Sin embargo, lo más alucinante de todo ocurre en las sombras del Distrito 24. El mismísimo Kiso Arima y Eto han formado la alianza más peligrosa de la historia y han decidido que Jin Itadori tomará el trono como el rey de un ojo. Mientras Jin cree tenerlo todo bajo control comprando consolas de carreras, no sabe que el destino de ambas especies acaba de caer sobre sus hombros. Si el capítulo les gustó y los mantuvo pegados a la pantalla, no olviden dejar su poderoso pulgar arriba, suscribirse al canal si son nuevos por aquí, y compartir el video con otros fans de Tokyo Ghoul y Jujutsu Kaisen. Déjenme en los comentarios, ¿qué creen que pasará si las editoriales rechazan el libro de Eto como ella amenazó? ¿Y cómo reaccionará Jin cuando descubra que el segador blanco y el búho lo están manipulando desde las sombras para que sea su rey? Los estaré leyendo a todos. Antes de despedirme, quiero dar un gigantesco y agradecimiento especial a los miembros del canal. Gracias de todo corazón por creer en este proyecto y por ese apoyo extra que hace posible que dedique tantas horas a escribir, editar y traerles estas historias con la mejor calidad posible. Ustedes son los verdaderos clase especial de esta comunidad.